Bien, mis hermanos, vamos a ir entonces al capítulo 38 del libro de Job. Hace 8 días mi hermano Marco compartía acerca de la perspectiva que nos daba Eliú como apertura para iniciar en este capítulo 38 el discurso de Dios. Dice Job capítulo 38 versículo 1: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora cíñete como un varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Lo que tenemos delante de nosotros, el texto que tenemos delante de nosotros, es un cuestionario. ¿Alguna vez usted ha resuelto un cuestionario? El cuestionario es una serie de preguntas que están redactadas de forma coherente, de forma organizada, de forma secuencial y tienen una estructura. Probablemente cuando muchos de nosotros nos presentamos a un cargo, a una labor, estamos frente a una ocupación, se nos hace una entrevista y dentro de esas entrevistas se nos presentan cuestionarios, una serie de preguntas que hay que entrar a responder. Cuando nosotros presentamos un cuestionario, esas preguntas buscan de alguna manera extraer información acerca de nosotros. Los cuestionarios buscan saber cosas de nosotros. Y los cuestionarios buscan que nosotros digamos o presentemos quizás nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Es más, a muchas personas los llevan a algo que se llama el polígrafo, y eso es para detectar una cantidad de cosas de las personas. Pero también los cuestionarios son un método retórico de enseñanza y de aprendizaje. Así que en este capítulo 38 se va a hacer un cuestionario que no busca extraer cosas, sino lo que busca es que Job se dé cuenta de quién es en realidad. Este cuestionario busca que Job pueda percibir y pueda ver la condición en la cual él se encuentra. De paso, las preguntas también son para nosotros, para indicarnos a cada uno de nosotros y que nosotros hoy nos demos cuenta de quiénes somos en realidad delante del Creador. Porque es el Creador mismo, el Dios Altísimo, quien va a generar una serie de preguntas. Si ustedes las contaron, son 67 preguntas que el Señor realiza. En el versículo 1 que leímos, entonces dice que el Señor responde a Job desde un torbellino. En el versículo 1 se nos muestra que la persona que ahora hace el cuestionario es Dios mismo. Y lo hace a través de lo que se llama una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de Dios. Es una manifestación de la gloria misma de Dios. En un sentido práctico, la teofanía es una aparición, una manifestación intensa de la presencia de Dios, que se acompaña de una extraordinaria demostración visual y auditiva. Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, una teofanía es aquel capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés. ¿Desde dónde lo llamó? Desde una zarza. Eso es una teofanía. Dios lo llama desde una zarza. Ahora el Señor le está respondiendo a Job. ¿Desde dónde?
desde un torbellino. Las versiones antiguas dicen desde el seno de una tempestad. Dios está respondiendo. Dios no le va a responder a Job por qué sufrió. Y es interesante lo que el Señor nos plantea en la mañana de hoy. Suponga que usted está atravesando un momento difícil. Está atravesando un momento agrio, crudo, gris, difícil. Y llega alguien a usted y le dice: ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Y uno se queda como, ¿cómo así? Si yo lo que necesito es que alguien me diga qué es lo que estoy viviendo, por qué estoy pasando de esta manera. Algo así como que usted está pasando por un momento difícil y alguien viene a preguntarle en qué consiste la célula, cuántos cromosomas tiene la célula, cosas de esa naturaleza que uno queda, pues es más o menos lo que el Señor va a hacer en esta mañana. Así que, mis hermanos, Dios entonces va a interrogar a este hombre finito, pequeño, ignorante, que perdió todo prestigio y dignidad en este mundo, que fue consolado equívocamente por sus 3 amigos. Y así como Dios habló a Moisés desde la zarza, ahora va a hablar desde un torbellino. En el versículo 2 se nos hace una pregunta muy interesante. ¿Quién es ese? ¿Quién eres tú? ¿Qué hombre eres para que vengas a hablar palabras, note, sin sabiduría? Ahora cíñete como un varón tus lomos. Algo así como: amárrese los pantalones porque le voy a hablar. Yo te voy a preguntar y tú me contestarás, tú me dirás, tú me responderás. ¿Están listos para amarrarse en los pantalones hoy delante de Dios? Y ceñirse como un varón de guerra, que es la expresión que aparece acá. En este capítulo 38 vamos a considerar 3 cosas importantes. 3 cosas. Lo primero que vamos a considerar es la ignorancia del hombre frente a la creación. Eso lo vamos a ver desde el versículo 4 al versículo 8. La ignorancia del hombre frente a la creación. Lo segundo que vamos a considerar es el desconocimiento del orden y el gobierno de Dios. Desde los versículos 12 al 30. Y lo tercero que vamos a considerar desde el versículo 31 al 38 es la finitud del hombre frente al cosmos. Esos son los 3 puntos del sermón de hoy. El primero de ellos, la ignorancia del hombre frente a la creación. Dios va a interrogar a Job acerca de cómo se fundó la tierra y el mar. Y la pregunta que traza estos versículos o los capítulos que suceden al capítulo 38 están en el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, si eres brillante. Una respuesta que solamente Dios puede dar. Hermanos, lo que Dios hace con estas preguntas es poner en el plano de cuán ignorante es el ser humano. Cuán ignorante es la criatura humana. Cuando Dios le pregunta a Job y le dice: házmelo saber si tienes inteligencia, es una pregunta retórica, porque todas las respuestas a este cuestionario es no, no lo sé, no lo sé, no, no sé, no lo sé. Cuando Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, es una respuesta que solamente se encuentra en el ser de Dios.
No hay filosofía, no existen suposiciones, ni especulaciones, ni hipótesis, ni teorías que puedan responder a ello. Cuando hablamos de las teorías son eso, son hipótesis carentes de toda demostración, por eso se llaman teorías. Y el hecho de que todos estos científicos modernos, algunos agnósticos, ateos, no puedan conocer las leyes que rigen el universo y no puedan descubrir todos los misterios de la ciencia, eso no les da ningún derecho para decir que Dios no existe. No les da ningún derecho para decir o indicar que Dios no aparece por ninguna parte. De hecho, muchos de los ateos dicen que el nacimiento de las personas es un accidente. Que si un bebé viene a la existencia, entonces es un accidente. Los padres son otro accidente, es el accidente del accidente. Así que las preguntas que Dios formula tiene el objetivo de mostrarle a Job y mostrarnos a nosotros que somos eso, ignorantes. Que no es mucho lo que sepamos, que no es mucho nuestra concepción, nuestro raciocinio. Dios está mostrándole a Job que en el sufrimiento, o que para conocer el sufrimiento es necesario primero conocer esto que se nos plantea acá. El versículo 5 dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? La fundación de la tierra a la luz de la ciencia moderna, de la verdadera ciencia, se describe como la geología. Y la geología contiene aproximadamente 18 disciplinas científicas. El versículo 5 nos muestra la geometría. El versículo 5 nos muestra la geodesia de la tierra. Porque pudiéramos decir que la tierra, como dijo Cristóbal Colón, es como una naranja aplanada en los polos, pero no es así. Cuando el Señor le pregunta a Job, dice: ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Le está preguntando por geometría y geodesia. Le está preguntando por la curvatura de la tierra, por su topografía. Y esto tiene relación con Génesis capítulo 1. El versículo 6 nos dice sobre qué están fundadas sus bases. Nos está hablando de la gravedad misma. Y solo fue hasta 1687 cuando Isaac Newton, un físico cristiano, descubre o aproxima algo de lo que se llamaría la ley de la gravedad. ¿Quién puso su piedra angular? Versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Saben ustedes eso también? El versículo 7 entonces nos está hablando de cómo se ven las estrellas en el Antiguo Testamento, en un sentido sapiencial, es decir, en un sentido poético. Y debo decir que en el Antiguo Testamento hablar de estrellas connotaban dos clases de ideas o dos clases de concepto. Evidentemente era para referirse al cosmos o también para referirse a los hijos de Dios, específicamente a los ángeles. En Génesis 2:1 se nos dice que Dios acabó el ejército de los cielos, acabó la obra que había trazado. Los hijos de Dios aquí tienen que ver con ángeles mismos. Por ejemplo, en Isaías 14, versículo 12, se nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? En Lucas capítulo 10, versículo 18, en labios del Señor Jesucristo, Él dice a sus discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo.
Y en Apocalipsis 9:1 se nos dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y estas preguntas entonces una vez más nos muestran que somos ignorantes. Házmelo saber si tienes inteligencia. Ahora le va a preguntar por el mar en el versículo 8. ¿Quién cerró las puertas del mar cuando se derramaban saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja de oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás delante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. En la concepción del Antiguo Testamento se va a describir que la tierra, en específicamente el mar y las aguas, eran como una especie de bóveda, donde el cielo se creía que había nubes y que esas nubes eran como un techo, y después de ese techo había agua. En Génesis capítulos 1, versículos 6 al 8 se nos dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y a la otra expansión llamó mares. Y fue la mañana y la tarde del día segundo. Cuando ustedes leen Génesis capítulo 7, dice que cuando viene el diluvio, Dios abrió las compuertas de los cielos y cayó agua. Pero esa es la concepción que se tiene de la idea de la creación en días de Noé, y por supuesto en los días de los patriarcas, que es cuando se escribe el libro de Job. Sin embargo, hermanos, el versículo 10 dice: cuando yo establecí mi decreto, le puse puertas y cerrojo. ¿Qué respondes a eso? ¿Qué respondes a mis obras? Y si usted estuviera hoy en los zapatos de Job, que evidentemente así debe ser, ¿qué le respondemos al Creador? ¿Qué le respondes tú? Pues la respuesta de Job fue esta en el capítulo 42. ¿Qué le respondió Job finalmente al Señor? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Versículo 3, parte B, dice: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando la Biblia hoy nos describe que a veces somos, o muchas veces somos, ignorantes ante el consejo de Dios, ante lo que Dios mismo nos pregunta, solo podemos caer de rodillas ante Él y venir delante de Él, hermanos, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón humillado. Porque en eso consiste el reino de los cielos, hermanos. El reino de los cielos consiste en personas que son humilladas. Y el Señor pone como ejemplo los niños. Y dice que para entrar al reino de los cielos hay que hacerse como un niño. Cuando uno le enseña a leer a los niños y le dice la M con la A suena ma, el niño no le dice: ¿y por qué tiene que sonar ma? ¿Y quién dijo que es primero la consonante y luego la vocal? ¿Por qué la A y no otra vocal? Un niño no cuestiona. Un niño no se ensoberbece para mostrar su rebeldía ante la enseñanza. O cuando uno está enseñándole a sumar a los hijos, ellos no dicen: ¿y por qué 2 más 2 da 4? ¿Y quién dijo que daba 4? Pero en la medida que el ser humano va creciendo y su pecado se va evidenciando, entonces se va haciendo más rebelde, orgulloso, altivo, arrogante. Y como diría
C.S. Lewis: a Dios no le costó ningún trabajo hacer todas estas cosas, ni poner sabiduría en ellos. Pero a nosotros volvernos de nuestra ignorancia, volvernos de nuestra arrogancia y volvernos de nuestra pecaminosidad y volvernos de nuestra rebeldía, le costó la cruz del Calvario. Porque solo una mente renovada, solo una mente cambiada puede entender el propósito de Dios. Hermanos, hasta que ustedes no entiendan realmente quiénes son delante de Dios, hasta que ustedes no entiendan quiénes son realmente de Dios, nunca van a entender el propósito de sus vidas. Si usted lee el Salmo 100, en los versículos 3, el salmista va a decir estas palabras: reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y esa es una pregunta que tiene que ver con usted hoy. Dios nos ha dicho que somos ignorantes de cómo Él creó la tierra, el mar. Yo le pregunto, ¿usted tiene claro el propósito por el cual está en esta tierra? ¿Usted sabe realmente a qué Dios lo ha llamado en este mundo? ¿O va a pasar la vida? Y voy a citar aquí las palabras de un apologista llamado Cornelius Van Til. Cuando un creyente, cuando una persona no sabe realmente su propósito, atraviesa esta vida como lo haría un animal. Se levanta, come, pasa el día y vuelve y se acuesta. Eso lo citó un teólogo apologista llamado Cornelius Van Til. No podemos pasar desapercibidos por la vida. ¿A qué te llamó Dios realmente? Dímelo, dámelo a conocer. Eso nos lleva a mirar nuestro segundo punto. Lo segundo que el Señor le va a decir a Job en este cuestionario de Dios a la sabiduría humana es que el hombre desconoce el orden y el gobierno de Dios. Este es un punto largo. Va desde el versículo 12 al versículo 30. El hombre desconoce el orden y el gobierno de Dios. Desde los versículos 12 al 15 le va a mostrar la lógica, la secuencia, el orden de una mañana. Desde el versículo 12 al versículo 15, en las preguntas que el Señor le va a hacer a Job, le va a describir, repito, la secuencia, el orden, la lógica de una mañana. ¿A cuánto les gusta madrugar? Los que vivimos en el campo sabemos que a las 3:30 de la mañana ya tocaba estar de pie. ¿Y cómo es una mañana? Oscura. Pero en la medida que la rotación de la tierra se va dando, el día comienza a aclarar o comienza a esclarecer. Entre las 4:30 de la mañana y las 5 de la mañana se llama el rayar del alba. ¿Y por qué se llama el rayar del alba? Porque comenzamos a ver destellos de la luz de un nuevo día. Así que en el versículo 12 le dice: ¿has mandado tú a la mañana en tus días, Job? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de su aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como una vestidura.
mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. Y esta porción sapiensal tiene que ver con lo que el proverbista menciona en el capítulo 4, versículos 16. Porque lo que hace el Señor por medio de estas preguntas es mostrarnos que el día es como una vestimenta, como cuando uno se viste, y que así como el día tiene partes, porque la luz comienza a clarear todo, muestra las nubes, muestra el horizonte, muestra la mañana, muestra la niebla, está vestida para un propósito, y es que la oscuridad se disipe. Y ese proceso de la mañana en esta materia inanimada va a mostrar que el Señor de manera paralela muestra que así es la vida de sus hijos, que así es la vida de su pueblo. La Biblia nos va a decir que los justos, o la senda de los justos, ¿cómo son? Como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que el Señor dejó una gran enseñanza a través de la mañana. Que el Señor dejó una gran ilustración para que nuestra vida sea reflejada en medio de lo que Él está enseñándole a Job. Que Él dejó una secuencia muy bien elaborada, muy bien diseñada, muy lógicamente organizada. ¿O cuando ustedes han visto que aclarezca la mañana y después se vuelva a oscurecer? Ustedes no han visto eso nunca, hermanos. Nunca ha pasado. Porque el Señor, quien diseñó esto, lo ha hecho bien, con sabiduría, con entendimiento, para que nuestros ojos puedan ver que así como la mañana va clareando, entonces la vida espiritual de su pueblo pueda también entender, amados hermanos, que así es nuestra vida espiritual. Y la pregunta es, ¿vamos en perfección? ¿Seguimos bebiendo leche todavía espiritualmente hablando? ¿Seguimos con las mismas lecturas? Es una pregunta muy interesante. Cuando la Biblia nos muestra en estos versículos el orden y el gobierno de Dios, nos está diciendo, no desconozca eso. No desconozcan lo que yo he creado. Y el apóstol Pablo nos ayuda en la carta a los Romanos cuando dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles, de modo que ninguno tiene excusa. Desde el versículo 16 al versículo 21, ahora Dios va a llevar a Job que él considere el mar y sus profundidades. El versículo 16 le dice el Señor a Job, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has escudriñado el abismo? Aquí la palabra abismo es la profundidad del mar. La profundidad que en nuestros días se conoce como la más profunda, se conoce como la fosa de las Marianas en el Océano Pacífico. Bueno, en esos días Job no tenía chance de poder apreciar tal cosa. Sin embargo, ¿cuál es la pregunta? Perdón, ¿cuál es la respuesta? No sé. 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? Es probable que el Señor le esté preguntando a Job, ¿qué pasa cuando una persona desciende al Seol? ¿Qué sucede?
Luego el Señor en el versículo 18 dice: ¿has considerado tú las anchuras de la tierra? Y una vez más el Señor lo confronta y dice: declara si sabes esto. ¿Tú sabes por dónde va el camino a la habitación de la luz? Le está hablando de la tierra como una bóveda, ya lo mencioné antes. ¿Tú sabes cómo la luz se esparce por toda la tierra? ¿Y dónde está también el lugar de las tinieblas? Es decir, a esos lugares donde no hay luz. ¿Tú sabes eso? Y la pregunta para ustedes, hermanos, es: ¿cómo va el cuestionario? ¿Cuánto vamos sacando en este cuestionario? Hermanos, lo que Dios nos está diciendo es: ya nos dijo que somos ignorantes. Y ahora el Señor nos dice que estamos desconociendo lo que somos. Que desconocemos cómo Él gobierna las cosas. El versículo 20 dice: para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de tu casa. ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Lo que el Señor le dice aquí a Job es: mira, Job, no tienes la edad, ni el entendimiento, ni la razón, ni la suficiencia, para que me entiendas quién soy. Mis hermanos, ¿ustedes realmente sí saben quién es Dios? Jeremías dice: no se alabe el fuerte en su fortaleza, ni el sabio en su sabiduría, sino si alguien quiere alabarse y quiere gloriarse en una cosa, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. Que yo soy Dios. Cuando nosotros fracasamos en nuestra vida como cristianos, hermanos, cuando desconocemos que así como Dios gobierna a través de unas leyes naturales, así también Él gobierna espiritualmente nuestra vida. El gobierno de Dios significa que hay que hacer las cosas conforme a Él. La luz, la mañana, la lluvia, el mar, todo eso es materia inanimada, es decir, carece de vida. Pero todo esto que es inanimado le obedece a Dios, obedece su poder, su grandeza. Cuando los discípulos estaban en la barca con el Señor, se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, si el viento y el mar le obedecen, ¿por qué tú no obedeces a Dios? ¿Por qué te metes en líos evadiendo el gobierno de Dios? Por eso fracasamos como cristianos. Por eso la iglesia fracasa por hacer las cosas según su parecer, porque la gente y aún los cristianos quieren seguir siendo más sabios que Dios. Por eso hoy, pesados en la balanza del cuestionario de Dios a nuestra corta y finita sabiduría, tenemos que caer humillados delante de Él. Cuando Dios gobierna, nos está diciendo que Él tiene unas formas, tiene unos métodos, tiene su palabra para que nosotros lo hagamos como Él lo dijo, no como a nosotros nos parece. Cuando el Señor en Lucas 5 llega allí al mar de Galilea en la mañana, Pedro está lavando sus redes y usted conoce la historia. Y está lavando las redes. El Señor le dice: Pedro, reme un poco más allá y lance la red.
¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero algo que hace Pedro es decirle: Señor, en tu palabra echaré la red. La esencia del pasaje es la obediencia a las palabras de Cristo, hermanos. Eso es hacer las cosas a la manera del Señor. Pedro pudiera haber dicho: no, es que pues maestro, tú eres carpintero y yo soy pescador. Tengo un diplomado en arpón, tengo una maestría en atarraya, tengo una especialización en anzuelo. Tú eres el carpintero, yo soy el pescador, así que no me digas cómo pescar. Pero no se trata de eso. Se trata de ser obedientes a Dios. Y dice el pasaje allí en Lucas 5, para reforzar esta idea que nos presenta la Biblia, es que hubo gran cantidad de peces. Lograron en un momento lo que no lograron en toda una noche. Ahora preguntémonos, hermanos. Dios nos ha llamado a unas tareas primarias, las cuales ustedes deben hacerlas, obedecerlas. Como esposo, debes estar creciendo en la palabra de Dios. Como hombre, debes estar leyendo la Biblia. Debes estar creciendo. ¿Para qué? Para que discipules a tu esposa, para que enseñes a tus hijos, para que seas mejor padre, para trabajar mejor, para que con nuestras manos glorifiquemos a Dios. Como hombres piadosos, para ser fieles en la iglesia, fieles en las oraciones, fieles en todo lo que implica la vida espiritual. Porque así Dios lo diseñó, así Dios lo mandó. No se salga de los parámetros de Dios, no se salga de los marcos que Dios estableció en su palabra. A las mujeres Dios las ha llamado a que sean mujeres virtuosas, que atiendan el consejo de Dios de manera sumisa ante Dios. Toda nuestra iglesia está llamada a vivir santa y piadosamente. Ese es nuestro gran objetivo de aquí hasta el año 2027 y hasta que el Señor venga. Ser una iglesia santa, piadosa, que ama la Biblia, que ama las Escrituras. Porque así es como Dios presenta este cuestionario. En los versículos 22 al 30, el Señor le va a decir cómo guía 3 aspectos de la naturaleza que son perceptibles a nuestros ojos, a nuestros sentidos: el agua, la luz y el viento. En el versículo 22, el Señor le dice a Job: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Qué es la nieve, hermanos? Es vapor de agua congelado. Obviamente, Job no sabía los estados de la materia. Ustedes han visto caer el granizo, ¿verdad? ¿Sí han visto caer granizo? Cuando llueve fuerte, a veces cae granizo. En Éxodo capítulo 9, versículo 16, el Señor hizo que cayera granizo. Un día, el Señor hará caer granizo. Ahora, cuando el Señor le pregunta en el versículo 22 a Job, le dice: Job, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? ¿Tú has considerado eso?
Hermanos, es una pregunta que tiene que ver con el juicio de este mundo. Porque en aquel día Dios hará descender fuego y granizo del cielo. Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Usted ha considerado eso? Le pregunto, ¿usted ha considerado que hoy puede ser su último día en esta tierra? Lo que menos nosotros pensamos es que nos vamos a morir. Por eso usted no se toma a veces la vida en Dios de manera seria, de manera responsable. Versículos 24. Ahora la luz. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión, el viento, y camino a los relámpagos y truenos? Haciendo llover sobre la tierra deshabitada. En combinación, la luz, el viento y todo lo que tiene que ver con relámpagos y truenos hablan de tormentas. Y el Señor le está diciendo: yo soy quien gobierno todo esto. Versículo 26. Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierra hierba. ¿Tiene la lluvia padre? ¿Quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? Que Dios dirige y controla todas las cosas. Todos los fenómenos de la naturaleza están supeditados a su palabra. Hebreos 1, versículo 3. El que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. No hay fenómeno físico, por trágico que parezca, que esté fuera del control de Dios. No hay nada que esté por fuera de la voluntad de Dios. Lo que el Señor le quiere mostrar aquí a Job es que si el Señor controla todo esto que nos ha descrito a través de preguntas, ¿no podrá Él estar al cuidado de nosotros? Hombres de poca fe. Nosotros, ¿por qué nos angustiamos tanto, hermanos? ¿Por qué nos llenamos de intranquilidad, de impaciencia, de ansiedad? Y es por una razón, porque aún no conocemos a Dios. El Señor dijo: miren las aves del cielo, que no trabajan ni almacenan en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que las aves? Y si la hierba del campo, que en la mañana florece y en la tarde es cortada, y que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas, y Dios las viste así, ¿no valen ustedes más que las flores y las hierbas del campo? Pregúntate, ¿estás atravesando un momento difícil en tu vida? ¿Estás atravesando un momento crítico en tu vida, doloroso? No creo que hayas perdido 10 hijos. No creo que lo hayas perdido todo. Y no creo que tengas una enfermedad como la de Job. Pero Dios está diciendo: mira, si yo controlo todo esto, ¿no voy a tener cuidado de ti, Job? ¿Sabe qué es lo que dice el Señor en esta mañana? Que nos abandonemos a sus manos, que confiemos en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. Mire, el momento que vive nuestra nación económicamente y el mundo entero es muy difícil. En unos días, cuando terminemos el libro de Job, hablaré de ello.
Pero a pesar de el caos que vive nuestra nación, a pesar de que el dólar subió por arriba de los 5,000 pesos y tiende a subir, a pesar de que la inflación aumenta, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de su pueblo. Así que no puede faltar la fe. Veamos finalmente el tercer y último punto del sermón. Hemos visto que el hombre es ignorante ante la creación, primer punto. Segundo punto, hemos visto que el hombre desconoce cómo gobierna Dios. Y ahora en tercera instancia veamos, desde el versículo 31 al 38, la finitud del hombre frente al cosmos. Esto es emocionante. En la universidad tuve una materia que se llamó astrofísica. Quedé muy enamorado y hoy viendo aquí este pasaje es maravilloso el Señor. Versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Estas preguntas que el Señor le presenta a Job son preguntas que tienen que ver con lo que nuestros ojos ya contemplan en el cosmos. Las Pléyades son un conjunto de 7 estrellas que salen por el occidente sobre el mes de enero. ¿Ustedes se han preguntado por qué algunas estrellas son más refulgentes que otras? Porque tiene que ver con la temperatura de la estrella. Estas 7 estrellas, o el conjunto de las 7 hermanas, como se conocían en la antigüedad, brillan más porque son más calientes. Y el Señor le dice: ¿puedes tú atar los lazos? A esta expresión metafórica también se le conoce como los lazos de la dulzura, porque en la antigüedad, y tiene que ver con algo mitológico, se miraban las estrellas y se trazaban como cordeles, uniéndolos para formar figuras. Y la pregunta no va tanto enfocada a cómo se trazan esos cordeles, sino ¿quién las ubicó en el firmamento? Y aquí tenemos 3 de las constelaciones que se pueden palpar a nuestros ojos. El Orión, que es una estrella intermedia, refulgente un poco más que las demás, y la Osa Mayor y sus 3 conjuntos de estrellas que están debajo. Esas se pueden ver. En nuestros días contamos con 2 telescopios. Uno ya pasó a la historia, el telescopio Edwin Hubble. Él tiene la oportunidad de captar estrellas a 45 millones de años luz de la Tierra. Y la pregunta es: ¿quién hizo todo eso? Dios. Dios. Y si usted mira la grandeza del universo, ¿dónde quedamos nosotros? Somos finitos, hermanos. Entonces mi pregunta es: ¿de qué nos jactamos? ¿Por qué tan arrogantes? ¿Por qué tan soberbios? ¿Por qué tan altivos? ¿Por qué tan sobrados? Si somos criaturas muy simples, frágiles. Sin embargo, el salmista dijo estas palabras, dijo: cuando veo tus cielos, la luna y las estrellas, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el Hijo del Hombre para que le visite? ¿Por qué Dios ha condescendido tanto a nuestra vida, a nuestra tierra, a nuestro mundo? Por una razón, hermanos.
para mostrarnos su amor, su gracia, su bondad, su misericordia. El Dios que creó todas las cosas, el Dios que creó todo el universo, un día descendió a este mundo. Así que la Escritura expresa la aparición de estos astros para enseñarnos eso, mis hermanos, que somos finitos, que nuestra mente es de 2 vatios, que nuestro intelecto, nuestra razón no es nada. No es nada los 2 doctorados, no es nada el PhD, no es nada las 3 maestrías, no es nada de esto delante de Dios. Entonces, ¿qué credenciales presentamos al Dios omnipotente? Versículo 33. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Es decir, ¿ustedes conocen las leyes que rigen el universo? ¿Conoces tú, Job, la ley de la gravedad? ¿Cómo funciona? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¡Qué grande es Dios! ¡Qué grande es nuestro Dios, hermanos! Y cuán pequeños somos nosotros. La pregunta del versículo 36 destrona totalmente al ateísmo, al que no cree en Dios. ¿Quién puso sabiduría en el corazón? ¿Y quién dio al espíritu inteligencia? El único ser al cual se le dio razón, intelecto, mente, es al ser humano. Ningún animal es racional. Ningún animal tiene intelecto. Ningún animal actúa moralmente, excepto el hombre. Ninguna persona en la faz de la tierra es ajena a lo que Dios hizo en él, crearlo a imagen y semejanza de él. Cuando la Biblia, hermanos, nos muestra este capítulo 38 del libro de Job y su cuestionario que confronta la sabiduría nuestra, solo nos queda una cosa por hacer. Tan torpe era yo que no entendía, por tanto me aborrezco. ¿Quién es este que está hablando desde el seno de la tempestad, desde el torbellino? Y el Evangelio de Juan nos da la respuesta. Juan capítulo 1 nos va a dar el indicativo de quién es este que está hablando con Job. Juan capítulo 1 dice estas palabras en el versículo 3. Todas las cosas por Él, por el mismo que está hablando desde el torbellino con Job. ¿Quién es? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandecen, y las tinieblas no prevalecieron con ellas.
Amados hermanos, este mismo que está hablando desde el torbellino con Job es el mismo que ha creado todas las cosas. Es el mismo Dios, pero Él se hizo carne y vino a morir a la cruz del Calvario. Solo cuando tú entiendes eso y por la fe crees a eso, tu vida tendrá sentido. Sabrás por qué estás aquí en este mundo. Sabrás por qué Dios te llamó a una iglesia. Sabrás hacia dónde se dirige tu vida. Pregunto, hermanos, te pregunto, ¿hacia dónde se dirige tu vida? ¿Hacia dónde vas tú? ¿Qué va a pasar de ti en un par de años? Cuando estemos más viejitos, más chochos y más chuchumecos. Yo no entiendo por qué la contradicción de las teorías anticreacionistas revelan tantas cosas a lo que Dios dice en su palabra. A nosotros nos rige una ley que se llama la entropía, es la segunda ley de termodinámica. Dice que tú, en la medida que pasa el tiempo, te vas haciendo más viejo, te van a salir canas, te vas a arrugar, te vas a envejecer, que los huesos del cuerpo humano se reducen. Cuando me inscribí para lo de la cédula, yo medía 1,81. ¿Cuánto estoy midiendo? 1,79. ¿Qué significa? Que los huesos se acortan. ¿Y por qué se acortan? ¿Porque evolucionamos? No. Porque es un proceso natural, irreversible. Nos envejecemos. O sea, lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y si la palabra del Señor dice que Cristo vino a esta cruz y murió por nuestros pecados, por nuestras maldades y por nuestras transgresiones, es porque así es. ¿Y qué le resta a usted? Confiar en el Señor, venir ante Él, ante el mismo Creador, porque Él fue quien hizo todas las cosas, y vivir bajo su gobierno, vivir bajo sus normas, viva bajo su palabra. Obedece al Señor, confía en Él, echa sobre el Señor tu carga y Él hará. Es una bendición hacer las cosas a la manera de Dios. Pero si sigues haciendo las cosas a tu manera, a tu forma, a tu estilo, yo te voy a decir qué va a pasar contigo. Vas a fracasar, vas a fracasar. Si no compartes el evangelio en tu casa, si no diriges tu casa espiritualmente, tu casa es un fracaso. Si no haces las cosas conforme al gobierno de Dios, de su palabra, no confías en Él, hermanos, de nada vale la pena venir aquí y ser unos religiosos. Cuando tú no eres un buen esposo, no eres un buen padre, no eres un buen hijo, dejas que en tu casa hagan lo que quieran, hermanos, ahí no hay nada. No pierdas el tiempo orando, no pierdan el tiempo suplicando, porque de nada sirve si no obedecemos esta bendita y gloriosa palabra. ¿Qué somos? Dime, ¿dónde estabas tú? Cuando el Señor nos saca de nuestra ignorancia y nos da sabiduría, cuando reconocemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque significa que Dios muda nuestro entendimiento, renueva nuestra manera de pensar, renueva nuestra manera de actuar. Y ahora tenemos una sabiduría, una inteligencia, y tenemos una bendición, y es ser guiados y dirigidos por Dios. Dios nos ha dado de su Espíritu para que nos saque de todo error y nos conduzca a su verdad, y Él forme el carácter de Cristo en nuestra vida, para que ustedes puedan vivir el hogar que Dios demanda, para que como papá, como mamá, sea el papá que la Biblia demanda, que usted sea el esposo, la hija, la hermana que Dios demanda.
De eso se trata, hermanos. Y si estás pasando un momento difícil y adverso, escasez, necesidad, trabajo, hambre, enfermedad, si Dios, que hizo todas las cosas, no tendrá cuidado de ti, hombre de poca fe. Inclinemos nuestro rostro y demos al Señor. Padre glorioso que estás en el cielo.